día tenemos un par de temas de desórdenes metabólicos del neonato que creo que se pueden hacer en menos de 2 horas, me parece. No sé, depende de ustedes. Podemos empezar, ¿no? Sí, doctor. A ver. Bueno, compartiremos pantalla. A ver, un momento. Uy, bueno. ¿Están viendo mi pantalla? Sí se ve. Se ve. Ya. Y se escucha también bien. Sí, doctor. Ya. Bueno. A ver. Se me ha encargado hacer hoy día la clase correspondiente a trastornos metabólicos en el neonato de los más frecuentes. Vamos a tocar uno que es el más frecuente, que están viéndolo en pantalla, que es la hipoglicemia neonatal. Y vamos a tocar otro relacionado con la glicemia, que no es muy frecuente, pero que está relacionado con la glicemia neonatal. Yo soy el doctor Fausto Ángeles Fernández, soy médico asistente del servicio de neonatología del Hospital María Auxiliadora. Entramos al tema. El bebé, cuando aún es feto, está conectado íntimamente a su madre y recibe un flujo constante de glucosa pues a través de la placenta y del cordón umbilical, ¿no? Y es por eso que el feto hace poco trabajo metabólico per se para equilibrar sus glucosas y para mantener una glicemia adecuada para él. Sin embargo, este estado de bienestar, ¿no es cierto?, se ve abruptamente interrumpido con el nacimiento. Y si hablamos y básicamente, cuando se clampa el cordón, el momento del clampaje del cordón es un hito en donde hay un corte de la glucosa, de ese flujo constante de glucosa hacia el bebé, y en ese momento el neonato tiene que utilizar sus propios medios para controlar su glicemia. Ahora, la glucosa en el neonato, básicamente al momento, a los instantes de nacer, básicamente está en sangre, ¿no es cierto? Y también está en los depósitos de glucógeno que tiene el neonato, ¿ya? Entonces, esa glucosa en sangre y ese depósito que tiene el neonato hace que se mantenga una curva de glucosa neonatal, vamos a decir, normal, ¿no? Esto es una curva normal de un neonato a término normal, que no tiene ningún factor de riesgo, ¿no es cierto? Como ven ustedes, hay un nivel de glucosa al momento del nacimiento que va a ir descendiendo poco a poco y básicamente hacia las 2 horas tiene un nadir, tiene su valor más bajo de glucosa, ¿no? Que luego vamos a ir comentando los valores. Y al momento que se termina, ¿no es cierto?, la glucosa que tiene en sangre, que es la que primero utiliza el neonato, entonces empieza los mecanismos contrarreguladores, ¿no es cierto? Básicamente glucagón, cortisol, hormona de crecimiento y las catecolaminas, ¿no es cierto? Para que, y obviamente una disminución de la insulina
para que otra vez esta glicemia vuelva a valores adecuados para el neonato, ¿no? Eso es lo que ocurre normalmente. Y como ven, es importante recordar que esto ocurre hacia las 2 horas de vida, cuando ya los mecanismos contrarreguladores, ¿no es cierto?, entran en acción para extraer de los depósitos de glucosa y mantener una glicemia adecuada al neonato. Sin embargo, esto se puede alterar cuando hay factores de riesgo, que justamente es una de las piedras angulares para manejar, para el manejo, para el diagnóstico, para sospechar hipoglicemia neonatal, que vuelvo a repetir, es el trastorno metabólico más importante en el neonato y que estoy seguro que muchos de ustedes se van a enfrentar a esto en el serum y cuando hagan su internado, ¿no? Ya vamos a discutir acerca de los factores de riesgo, pero los factores de riesgo justamente hacen que haya un descenso en los niveles de glucosa y que se establezca hipoglicemia. Y esto es tan importante, recordar esto es tan importante, que es por eso que cuando nosotros tenemos factores de riesgo, ¿no es cierto?, nosotros hacemos un dosaje de glicemia en el tiempo adecuado para detectar adecuadamente y de manera, vamos a decir, consistente, que un bebé está en hipoglicemia o está con una glicemia adecuada, ¿no? Sobre todo si es que hemos visto que el neonato tenga factores de riesgo, ¿no? Entonces, para ir resumiendo algunas de estas ideas, la hipoglicemia es la alteración metabólica más frecuente en el periodo neonatal. El feto recibe un aporte continuo de glucosa a través de la placenta con una mínima necesidad de regulación endocrina fetal per se, ¿no es cierto? Y tras el parto y en las 2 a 3 horas siguientes se produce un descenso fisiológico de los niveles de glucosa y que cuando este descenso es tanto que se convierte en hipoglicemia, ya vamos a ver los valores, y esta se mantiene durante varias horas, puede producirse daño neurológico grave e irreversible, sobre todo daño neurológico. En cuanto a la etiología, ¿no? Hay varias maneras de enfrentar la etiología de la hipoglicemia. Esta es una de tantas, ¿no? Reservas inadecuadas de glucógeno, ¿no? Incremento de la insulina o incremento de la utilización de glucosa. En cuanto a las reservas inadecuadas de glucógeno, ¿no es cierto?, la prematuridad es una de ellas. Es por eso que los bebés prematuros, o sea, ser prematuro es un factor de riesgo fundamental para poder hacer hipoglicemia. Los que son bajo peso al nacer, ¿no es cierto? Los pequeños para la edad gestacional, todos los bebés que son pequeños para la edad gestacional, es decir, aquellos cuyo peso está debajo del percentil 10 para su edad, ¿no es cierto? Y todos aquellos que son bajo peso, ¿no? Los bajo peso, los extremadamente bajo peso, los muy extremadamente bajo peso, todos ellos están en riesgo de presentar hipoglicemia y los que tienen retraso en el crecimiento intrauterino. En cuestión de la prematuridad, que es uno de los aspectos más importantes como factor de riesgo, les debo decir que los depósitos de glucógeno en el feto se establecen y son más consistentes hacia la mitad del tercer trimestre. Entonces, ¿cómo entenderán? Un prematuro que no ha alcanzado todavía ese tiempo de desarrollo, todavía no tiene reservas adecuadas de glucógeno y es por eso de que el prematuro tiene un factor de riesgo tremendo para hacer hipoglicemia. En cuanto al incremento de insulina, los hijos de madre diabética también por este mecanismo hacen hipoglicemia. Los grandes para la edad gestacional, es decir, aquellos cuyo peso es mayor del percentil 90, y los macrosómicos,
¿no es cierto? En cuanto a los hijos de madre diabética, que de los tres son los que tienen mayor riesgo para incremento de insulina, una madre que es diabética o que hace diabetes gestacional, ¿no? Tiene altos niveles de glucosa en sangre que pasa a través de la placenta, y esto en turno hace de que el páncreas del neonato sea hiperfuncionante, que secrete grandes cantidades de insulina para mantener esa glicemia adecuada, y al momento del clampaje del cordón, ¿no es cierto? Y ya el nacimiento, estos niveles se sigan manteniendo y este incremento de insulina en turno haga hipoglicemia, ¿no? Y el incremento en la utilización de glucosa se da en, básicamente en hipoxia o todo lo que tenga que ver con asfixia neonatal, depresión neonatal, ¿no? Los bebés que nacen deprimidos, los bebés que tienen asfixia, en insepsis, en infecciones y algo sumamente importante, en hipotermia. Por eso es que es necesario mantener una temperatura adecuada en la sala de parto y también al momento del nacimiento. Ya vamos a ir desglosando esto de manera más, más directa. En cuanto a la etiología, y de paso también me permite hacer este detalle de que la hipoglicemia neonatal se puede dividir en sintomática y asintomática, ¿no? Y en transitoria y persistente, ¿no? La transitoria es aquella que dura menos de 7 días y la persistente, la hipoglicemia persistente, es aquella que va más de 7 días y que requiere de velocidades de infusión de glucosa altas. En cuanto a la etiología, para los cursos transitorios de hipoglicemia están la prematuridad, ¿no es cierto?, el retraso en el crecimiento intrauterino, la asfixia, ¿no es cierto?, la hipotermia, la depresión, la sepsis, ser hijo de madre diabética, la eritroblastosis fetal y la exposición a tocolíticos o beta-agonistas. Y si se convierte en persistente, que es, como les vuelvo a repetir, dosis altas, o B y G altos, B y G, velocidad de infusión de glucosa alta por más de 7 días, entonces hay que buscar errores innatos del metabolismo o hiperinsulinismo familiar, por ejemplo. En cuanto a los principios que nosotros debemos tener para manejar la hipoglicemia neonatal y para enfrentar la hipoglicemia neonatal, básicamente debemos prevenir que el bebé haga hipoglicemia. Y es que la hipoglicemia neonatal se puede prevenir si manejamos adecuadamente los factores de riesgo y manejamos adecuadamente los momentos en que debemos dosar glucosa, ¿no? Por supuesto, detectar a aquellos bebés que hacen hipoglicemia, es decir, diagnosticarlos, ¿no es cierto? Saber de los signos y síntomas y diagnosticarlos, tratarlos adecuadamente, ¿no es cierto?, sin exagerar en el tratamiento, porque muchos que no conocen, por ejemplo, adecuadamente esa fisiopatología que acabamos de ver, de los momentos en los que hay el dosaje más bajo de glucosa, podrían pensar que eso es un momento de hipoglicemia y dar tratamiento. Y, por supuesto, encontrar la causa de hipoglicemia cuando esté severa, persistente o recurrente, como el caso de los errores innatos del metabolismo. Entonces, hay factores de riesgo y estos factores de riesgo son muy importantes para el manejo de la hipoglicemia neonatal. En general, en cuanto a los factores maternos, la diabetes mellitus materna o la diabetes gestacional es un factor de riesgo para hacer hipoglicemia neonatal. En cuanto a los fármacos, los beta bloqueadores, los antidiabéticos orales y muchas veces las madres toman algunos antiepilépticos como el valproato. Y la administración intraparto de glucosa, que muchas veces este factor es más iatrogénico que el hecho per se de dar glucosa a la madre. Y en cuanto a los neonatos, todos los extremos, los que son pequeños en tanto peso, en tanto edad, ¿no es cierto?,
los extremadamente bajo peso, ¿no es cierto?, los prematuros y los grandes, ¿no? Los grandes, no solamente en peso, los grandes para la edad gestacional, los macrosómicos, ¿no es cierto?, sino también en edad, ¿no es cierto?, los posmaduros, ¿no? Y los que presentan hipermetabolismo, como en el caso de sepsis, por ejemplo. A ver, entrando en algunos detalles, los, los riesgos que tienen que ver con el neonato, básicamente los prematuros, y, y con mayor énfasis en aquellos que tienen menos de 33 semanas. Los que tienen crecimiento fetal alterado, los que tienen retraso en el crecimiento intrauterino, los hijos que son de madres diabéticas o que hacen diabetes gestacional, aquellos neonatos que han tenido asfixia perinatal severa, ¿no?, con un Apgar a los 5 minutos menor de 4, los que han tenido el síndrome de Bedouin-Whiteman, los que tienen hipoxemia o hipoperfusión, los que tienen sepsis, o los que han estado en choque séptico y han podido salir, los que presentan anemia severa, policitemia y los que tienen anomalías congénitas. Si nosotros, cada uno de estas condiciones son aspectos fundamentales en torno a los factores de riesgo para poder actuar adecuadamente al momento de ver un neonato que podría estar con hipoglicemia neonatal. En cuanto a las condiciones maternas, y lo volvemos a repetir, la diabetes materna o diabetes gestacional, los desórdenes hipertensivos del embarazo, ya sea preeclampsia o eclampsia, las gestaciones prolongadas, esos posmaduros que son mayores de 42 semanas, aquellas que han tenido isoinmunización RH, aquellas madres que tienen historia de otros bebés macrosómicos, ¿no?, macrosómicos previos, ¿no?, aquellas madres que tienen abuso de sustancias adictivas, aquellas madres en las que se ha utilizado tratamiento con tocolíticos, con beta-agonistas y la administración anteparto de glucosa endovenosa, ¿no? En cuanto a la epidemiología, ¿no?, los recién nacidos a términos, el 2 a 5% de los atérminos pueden hacer hipoglicemia neonatal. Los macrosómicos, el 8%, y los prematuros, que es la población, ¿no es cierto?, que hace más hipoglicemia, tenemos del 10 al 15% de los prematuros pudieran hacer, ¿no?, hipoglicemia neonatal. En cuanto a las medidas preventivas, en general hay que evitar la pérdida de calor y, sobre todo, y esto es sumamente importante, iniciar la lactancia precoz dentro de los 30 a 60 minutos de nacimiento con leche materna o con fórmula. Por supuesto que preponderantemente con leche materna, ¿no? Esto es una conducta general a todos los neonatos, pero sobre todo con los neonatos que tienen factores de riesgo, como ya hemos visto, ¿no? Para detallar la prevención, hay que mantener la temperatura entre 36.5 y 37.5. Y algo importante que nosotros hacemos tanto en los partos normales como en cesárea es iniciar el contacto piel a piel inmediatamente después de nacer. Eso es sumamente importante, ¿no? Tanto para mantener la temperatura del bebé, ¿no?, como también para iniciar la lactancia materna. Iniciar la alimentación durante los 30 a 60 minutos de vida, por supuesto siendo preferente el seno materno. Alimentar a libre demanda y que la madre reconozca el llanto como signo de hambre. No alimentar al recién nacido con agua, con solución glucosada o leche diluida. Y algo también sumamente importante es alimentar frecuentemente al recién nacido que recibe lactancia materna unas 10 a 12 veces en 24 horas en los primeros días de vida. En cuanto al diagnóstico, la clínica es muy variada. La clínica es muy variada. Hay, de acuerdo a los niveles de glucosa, ¿no es cierto?, la clínica básicamente se establece como consecuencia del bajo nivel de glucosa en el cerebro, ¿no? Y pueden haber signos neurogénicos, ¿no es cierto?,
como signos neuroglucopénicos, que son dependientes directos de la hipoglicemia en el sistema nervioso. Entonces, hay irritabilidad, pueden haber palpitaciones, ansiedad, sudoración, hambre, que básicamente es general, ¿no? Inclusive en niños y en adultos. Hay letargo, convulsiones y coma como signos neuroglucopénicos. Pero cuando hacemos nosotros, este es un estudio de Volp en el año 2008, donde se establece en un grupo de neonatos con hipoglicemia las manifestaciones clínicas más frecuentes, y de ahí que nosotros buscamos estos signos. El estupor es el signo leve a moderado, es el signo que se presenta casi en el 100% de los neonatos. Es decir, una disminución de la actividad del bebé. Las madres lo notan como que no quiere lactar, está muy dormido, no reacciona, ¿no es cierto? Algunos bebés tienen agitación, otros bebés presentan convulsiones, ¿no? Casi la mitad de los bebés pudieran presentar convulsiones. El apnea u otras anormalidades respiratorias también es un signo de hipoglicemia, el letargo, la cianosis, los movimientos oculares anormales, la hipotonía, el llanto débil, el rechazo al alimento, la hipotermia. Todos estos son signos, ¿no es cierto?, de hipoglicemia en el neonato, ¿no? Porque muchas veces muchas veces nos enfrentamos a neonatos que son recién nacidos a término, es decir, no son prematuros, no tienen ningún tipo de factor de riesgo, ¿no es cierto? Sin embargo, empiezan a presentar en el alojamiento conjunto, cuando están con la madre, porque un bebé que está normal va directamente al alojamiento conjunto, empieza, por ejemplo, a no responder, no se quiere despertar, ¿no es cierto? Muchas veces está con un letargo, ¿no es cierto? Está todo hipotónico, y la madre nos llama inmediatamente y nos dice que su bebé no quiere lactar. Lo vemos y lo que primero pensamos es que el bebé puede estar con hipoglicemia y te tenemos que hacer un dosaje de glucosa. Esto pasa sobre todo en madres que son primerizas, ¿no? En madres primerizas. En cuanto al laboratorio, ¿no es cierto? Nosotros no hay un valor establecido, ¿no?, para hablar de hipoglicemia, ¿no? Este valor lo tomamos de la OMS, ¿no es cierto? Es el valor que se utiliza en muchas guías de práctica clínica de hospitales, ¿no es cierto? La glucosa menor de 47 miligramos por decilitro. Entonces, este es el número que nosotros debemos recordar cuando hablamos de hipoglicemia, ¿no? Cuando la glucosa dosada, ¿no es cierto?, la glucosa en sangre, ¿no es cierto?, a través de un hemoglucotest, que es el examen al pie de la cuna que más hacemos, es menor de 47 miligramos por decilitro. Se establece como hipoglicemia recurrente cuando existen más de 2 episodios de hipoglicemia. Y hay hipoglicemia persistente, ¿no es cierto?, cuando esta dura más de una semana y hay necesidad de utilizar velocidad de infusión de glucosa elevada. En cuanto a las consideraciones de laboratorio, por ese riesgo que los neonatos podrían hacer hipoglicemia, antes se hacían el dosaje de glucosa a todos los recién nacidos a las 2 o 3 horas. No, sin embargo, ahora nosotros hacemos, ¿no es cierto?, este dosaje de glucosa a las 2 horas en todos los recién nacidos con factores de riesgo. Esto sí es súper importante. A los neonatos que tienen factores de riesgo, que ya lo hemos discutido, prematuros básicamente, los extremos, pequeños o grandes, tanto en edad como en peso, ¿no es cierto?, hijos de madres diabéticas, la madre que estuvo tomando antidiabéticos orales, la madre que tiene epilepsia y está tomando valproato,
¿no es cierto? La madre que ha tenido una preeclampsia o una eclampsia y le han hecho una cesárea de urgencia. A ellos hay que hacerles el control de glucosa a las 2 horas. A los bebés que no tienen estas condiciones, que no tienen factores de riesgo, no se les hace un control de glucosa. Más bien se vigilan signos de alarma en el alojamiento conjunto, ¿no? El examen que se utiliza es el hemoglucotest. Ese es el examen al pie de la cuna, al pie de la cama de la madre. Hay que recordar que el hemoglucotest tiene una gran variabilidad de hasta el 20%. O sea, sus resultados son muy variables. Y otra cosa importante es que ese dosaje, ese número que sale como resultado de un hemoglucotest, es 10 a 15% menos que la glucosa plasmática, que la glucosa que se obtiene en los laboratorios centrales, ¿no? Y otra cosa importante es que este hemoglucotest no funciona cuando la glicemia del bebé es menor a 10 o 15 miligramos por decilitro. El hemoglucotest simplemente no funciona. Y es lo mismo cuando la glucosa está muy elevada, ¿no? El hemoglucotest no pierde su sensibilidad. Entonces hay que tomar eso en cuenta, y es por eso que cuando nosotros vemos que un bebé tiene una glicemia menor de 47, es decir, está en hipoglicemia, sintomático o asintomático, lo que tenemos que hacer es confirmar con glucosa plasmática. Es decir, inmediatamente a detectar que hay un hemoglucotest menor de 47, lo que debemos hacer es tomar una glucosa central, una glucosa con sangre no venosa, y enviarla al laboratorio central. En cuanto al tratamiento, ¿no? El escenario es el siguiente. Tenemos un recién nacido en la primera hora de vida. Es un recién nacido al que después de la atención, y que dentro de la atención inmediata del recién nacido, nosotros sabemos que hay que mantenerle la temperatura corporal, que hay que secarlo adecuadamente, que hay que tenerlo en cuna, en calor radiante, o hay que hacer el contacto piel a piel inicial, ¿no es cierto? El apego materno, ¿no es cierto? Y hay que plantear la alimentación durante los 30 a 60 minutos de vida extrauterina de inicio, ¿no? Pero si nosotros estamos ante un bebé así, que le estamos dando todos esos cuidados, hay que pensar si este bebé tiene factores de riesgo para presentar hipoglicemia, ¿no? Y los factores de riesgo ya lo hemos discutido, ¿no? Los que son grandes paredes gestacional, si un bebé tiene policitemia, si tiene sepsis, si es prematuro, si es hijo de madre diabética, etc. Entonces, si le estamos dando los cuidados al bebé, le estamos manteniendo la temperatura, hemos iniciado el contacto piel a piel, ya está empezando a succionar en los primeros 30 a 60 minutos, y este es un bebé que tiene factores de riesgo, entonces vuelvo a repetir, debemos hacer un dosaje de glucosa a las 2 horas de vida. Y debemos preguntarnos si este resultado es menor de 47 miligramos por decilitro. Si no es menor de 47 miligramos por decilitro, a pesar de tener factores de riesgo, por ejemplo, hijo de madre diabética, por ejemplo, prematuro, que sabemos que tiene hasta el 15% de los prematuros nos pueden hacer hipoglicemia a las 2 o 3 horas de vida, lo que tenemos que hacer es mantener la alimentación, no sé, de forma frecuente, básicamente pecho, lactancia materna exclusiva, determinar la glucosa preprandial cada 4 o 6 horas. Hay guías de práctica clínica en donde se establece ya por protocolo, ¿no es cierto?, el dosaje cada 6 horas de los bebés que tienen factores de riesgo, ¿no? Y luego de esto se puede suspender el monitoreo después de las 36 horas de vida extrauterina, o si tiene 3, ¿no es cierto?, determinaciones de glucosa normal, por ejemplo.
Pero si nuestro bebé, que tiene factores de riesgo, ¿no es cierto?, tiene glucosa menor de 47, entonces se debe tomar una muestra de sangre, ¿no es cierto?, con técnica adecuada, ¿no es cierto?, para hacer para llevarlo al laboratorio central y dosar la glucosa de esa manera. Y no se requiere, y esto es importante, no se requiere el resultado de esa glucosa llevada al laboratorio central para iniciar el tratamiento, ¿no? Inmediatamente nos tenemos que preguntar si este bebé tiene síntomas de hipoglucemia. Y así tuviera síntomas de hipoglicemia o así no tuviera síntomas de hipoglicemia, debemos empezar el tratamiento en ambos casos, porque este es un bebé que ya tiene una glucosa menos de 47 y vamos a tener que enfrentar el tratamiento de un bebé con hipoglicemia asintomática si no tiene absolutamente ninguno de los síntomas que hemos visto, o debemos enfrentar y tratar al bebé con hipoglicemia sintomática si es que tiene alguno de los síntomas que hemos dicho. ¿Correcto? Entonces, cuando ya entramos al manejo, básicamente nos guiamos de esta manera. Entonces, les voy a presentar uno de tantos flujogramas para abordar la hipoglicemia neonatal. Entonces, tenemos bebés que son asintomáticos con una glucosa menor de 30 y tenemos bebés asintomáticos con una glucosa de 30 a 47. Y esto es los bebés asintomáticos. Entonces, los asintomáticos, esa glicemia que nos salió menos de 47, le establecemos, oye, ¿tiene entre 30 y 47 o es menor de 30? Ojo que son asintomáticos. Y los sintomáticos que tienen glucosa menor de 47, por eso que están aquí, porque tienen hipoglicemia y además son sintomáticos. Entonces, si es un asintomático, ¿no es cierto?, cuya glucosa es menor de 30, lo que tenemos que hacer inmediatamente es colocarle una infusión endovenosa de dextrosa al 10% y establecer una velocidad de infusión de glucosa de 6 a 8 miligramos por kilo por minuto. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo es esto de la velocidad de infusión de glucosa, pero eso es lo que se debe hacer, de 6 a 8 miligramos por kilo minuto. Este es el número mágico al momento de establecer la velocidad de infusión de glucosa, con dextrosa al 10%. Es importante el uso de la concentración de dextrosa adecuada, no es la dextrosa tradicional del 5%, ¿no? Hay que recordar que para el funcionamiento del cerebro de un bebé normal, necesitamos como mínimo un BIG de aproximadamente 5 miligramos por kilo minuto, de lo normal, para que el cerebro de un recién nacido esté funcionando normalmente. Pero si tiene hipoglicemia, no le vamos a dar ese BIG de mantenimiento, que es 4 a 5, sino le tenemos que dar un BIG para hipoglicemia, que es de 6 a 8 miligramos por kilo minuto. ¿Correcto? Y si el bebé es asintomático, pero su glucosa está entre 30 y 47, tenemos que preguntarnos si tolera o no tolera la vía oral. Si nuestro bebé que está con hipoglicemia, pero que es asintomático y su glicemia está entre 30 y 47, tolera la vía oral, iniciamos lactancia materna inmediatamente. Cada hora, por ejemplo, ¿no es cierto? Y si el bebé no tolera vía oral por X y Z motivos, entonces obviamente cae en infundir glucosa dextrosa al 10% con el BIG de 6 a 8. Y si el bebé es sintomático, hipoglicémico y además tiene síntomas, entonces esto sí es una emergencia y debemos darle un minibolo de dextrosa al 10%. El minibolo de dextrosa es un bolo de dextrosa al 10 a una cantidad de 2 centímetros cúbicos por kilo. A ver,
Eso significa que si nuestro bebé, por ejemplo, pesa 2.5 kilos, ¿no? Es un bebé de 2.5 kilos y tiene glucosa menos de 47, o sea, está en hipoglicemia y está con síntomas, por ejemplo, está hipotónico, ¿no es cierto? No se despierta, la madre te dice que ha estado lactando poco, que no muy bien, o la madre te dice que ha estado convulsionando, etcétera, está con síntomas, entonces inmediatamente le debemos decir a la enfermera que prepare, si pesa 2.5 kilos, 5 cc de glucosa al 10% y le pase en bolo. Y pasarlo en bolo significa en un tiempo de 5 minutos. En un tiempo de 5 minutos. ¿Correcto? Ahora, hay algunas guías que establecen lo siguiente. No está considerada en esta guía, en cada slide está la referencia, pero hay algunas guías, por ejemplo, la guía mexicana, ¿no? Se establece que si el bebé está sintomático con convulsiones, ¿no? El minibolo debería ser de 4 cc por kilo, por ejemplo. En la mayoría de los hospitales nuestros, y nosotros solo damos minibolos a 2 cc, así el bebé esté en convulsión. Y obviamente, luego del bolo, luego de este minibolo a 2 cc por kilo de dextrosa al 10%, tenemos que instalar una infusión endovenosa inmediata, ¿no es cierto?, de dextrosa al 10%, con un BIG de 6 a 8 miligramos por kilo minuto de inicio. De inicio, porque muchas veces estos bebés sintomáticos, sobre todo los sintomáticos, ¿no es cierto?, cuando le hacemos los controles, porque se entiende que todo esto es la acción inmediata. Luego tenemos que hacer un control, obviamente. Y esos controles, según las guías, ¿no es cierto? Esta es una de tantas, ¿no es cierto? Esta es una de tantas. Según las guías, los controles se pueden hacer de 20 a 30 minutos o en algunas hasta una hora después de la acción que hemos dado, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el control de 20 a 30 minutos, hay que ver si la glucosa es menor de 45 o mayor de 45. Si nosotros hacemos el control y la glicemia es mayor del 45, ¿no sé, mayor de 45, en todos los casos hay que seguir con lactancia materna. Tenemos que seguir con lactancia materna. A ver, debo hacer un alto aquí. Si yo tengo un bebé asintomático con glucosa menor de 30 y yo le estoy pasando dextrosa al 10% en un BIG de 6 a 8 inmediatamente, porque su glucosa está menor de 30, eso no significa que no le siga dando vía oral, si es que él tolera la vía oral. Se le sigue dando la vía oral, ¿correcto? Y si a los 30 minutos, para unas guías, para otras, luego de una hora, le hago su control y su glucosa es mayor de 45, yo continúo con lactancia materna, ¿cierto? Y voy disminuyendo el BIG hasta quedarme exclusivamente con lactancia materna al 100%. Y se le hace un control a las 2 horas, ¿no? Ahora, para el caso de los sintomáticos, que le coloqué su minibolo, que ya están con infusión de glucosa, y le controlo los 30 minutos y su glucosa es mayor de 45, continúo lactancia materna y voy disminuyendo la velocidad de infusión de glucosa hasta que, ¿no es cierto?, esté en valores normales. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago el control? No hablo de los asintomáticos con glucosa de 30 a 47 porque ellos van a seguir con lactancia materna siempre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si al momento de hacer el control la glicemia es menor de 45? Si es así, tengo que incrementar la velocidad de infusión de glucosa, ¿no? Y los incrementos son pausados. Hay esquemas que se incrementan de 2 a 4 miligramos por kilo minuto. Es decir, si en este momento estoy a una velocidad, por decir, de 6 miligramos por kilo minuto, la paso a 8 miligramos por kilo minuto, la paso
y luego si hago un control a la media hora y todavía siguen hipoglicemia, entonces vuelvo a subir 2 miligramos por kilo minuto y ya estaría, por ejemplo, en 10 miligramos por kilo minuto. Y así podemos ir elevando hasta tener 15 miligramos por kilo minuto, que es el tope en el que las guías consideran. Hacer algunos aclaraciones aquí. Uno puede ir incrementando la velocidad de infusión de glucosa de 2 en 2, algunos tímidamente de 1 en 1, etcétera, ¿no es cierto? Hasta el nivel de 15, como hemos dicho, ¿no es cierto? Ahora, pero por vía periférica, porque se entiende que está con una vía periférica para la infusión endovenosa, o este bebé puede estar con un catéter a través de su vena umbilical, ¿no es cierto? Por vía periférica, si consideramos vía periférica, nosotros podemos infundir glucosa hasta un BIG de 12 miligramos por kilo minuto con seguridad. Pero si nosotros vamos a pasar los 12 miligramos por kilo minuto de BIG, vamos a ir más allá de 12, ya necesitamos una vía central, ¿correcto? Necesitamos una vía central. Lo podríamos hacer, por ejemplo, a través de la vena umbilical. Tendríamos que cateterizar inmediatamente la vena umbilical, ¿correcto? Y si nosotros ya estamos trepando 12, 13, 14 miligramos por kilo minuto y el bebé consistentemente sigue con glicemias menores de 40, ¿cierto? Menores de 45, entonces ya hay otras opciones como usar ya medicamentos, ¿no? Glucagón intramuscular, epinefrina, hormona de crecimiento, opioide o pancreatectomía cuando el motivo es por un insulinoma, por ejemplo, ¿no? Que es muy raro, ¿no? Eso básicamente. Entonces, este es uno de tantos flujogramas de cómo enfrentar la hipoglicemia en un neonato, ¿no es cierto? Remarcando de que al hipoglicémico se le debe establecer como asintomático o sintomático y a partir de ahí abordar, ¿no es cierto?, el manejo de la hipoglicemia, ¿no? En cuanto al volumen de infusión de glucosa, ¿no es cierto?, el BIG, nosotros en el hospital siempre decimos, hay que poner un BIG de 4, un BIG de 5, un BIG de 10. BIG a secas. Tiene una fórmula, que espero que ustedes la hayan manejado ya o que la recuerden. El porcentaje de glucosa que se utiliza, ¿no es cierto?, es el producto del porcentaje de glucosa que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, por el volumen que nosotros, el volumen del líquido que le vamos a infundir al neonato entre 144. ¿Ya? El valor normal de BIG que nosotros usamos en un bebé es de 4 a 6, ¿no es cierto?, de 4 a 6 miligramos por kilo minuto, ¿no? De 4 a 6 miligramos por kilo minuto. Eso es lo normal. Ojo que no, eso es, por ejemplo, cuando necesitamos mantener la glucosa adecuada de un bebé que no tiene factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo. Pero si ya tiene un factor de riesgo y está en hipoglicemia, hay que recordar que esto debe ser de 6 a 8 de BIG. El volumen hídrico requerido, ¿no es cierto?, esto es al primer día, porque recuerden que estamos enfrentando un bebé a las 2, 3, 4 horas de vida. En un bebé a término es de 60 a 70 cc por kilo y en un bebé prematuro de 80 a 90. Recuerden que estos volúmenes van a ir cambiando día a día, ¿no? El segundo día, como regla práctica, el segundo día esto se incrementa en 10 cc. Entonces un bebé a término, el segundo día, ¿no es cierto?, su volumen, el volumen que irá acá va de 80 a 70, podemos considerar 80, y el prematuro podría ya estar en 100, por ejemplo, el segundo día, o 90, ¿correcto? Va incrementando de 10 en 10, ¿ya?
Ah, como nosotros tenemos que manejar el B y G incrementando o disminuyendo cuando ya se están logrando los valores adecuados, ya aparte de las fórmulas hay tablas ya establecidas, inclusive hay apps, ¿no es cierto?, que uno coloca los datos y ya va saliendo los B y G de acuerdo a los volúmenes y las dextrosas a utilizar. Por ejemplo, normalmente a un bebé en primer día, ¿no es cierto?, un bebé, por ejemplo, un bebé pretérmino, en primer día, nosotros le damos un volumen, miren, de 80 mililitros por kilo día y utilizamos una dextrosa al 10%. De esta manera se lee, por ejemplo, esta tabla. Y eso hace que el BIG sea 5.6. Porque el BIG, como ven, si ustedes ven, el BIG, perdón, el BIG no depende del peso. El BIG va a depender de la concentración de dextrosa que voy a utilizar y del volumen en mililitros por kilo día que debo utilizar en un neonato. Y obviamente cuando lleven neo, cuando estén en el hospital en neo, van a darse cuenta que nosotros hablamos de qué volumen le estamos dando al bebé hoy día, y nosotros hablamos en mililitros por kilo por día, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos un bebé, ¿no es cierto?, un bebé a término, que le vamos a dar un volumen al día, porque es a término, está normal, de 60 mililitros por kilo por día, y debemos utilizar, si utilizaríamos, por ejemplo, por error, una dextrosa al 5%, ¿no es cierto?, que es la clásica dextrosa, y le damos el volumen correcto de 60 mililitros por kilo por día, porque eso es lo que necesita el bebé en el primer día, estaríamos dando un BIG de 2.1, que no sería el adecuado porque estamos diciendo que el valor normal de BIG va de 4 a 6. Es por eso que, como regla práctica, el primer día siempre se utiliza dextrosa al 10, porque con un volumen de 60 mililitros por kilo por día, que es lo que le toca al bebé, y utilizando una dextrosa al 10%, tenemos un BIG de 4.2, que está dentro del rango. Correcto. Ahora bien, si nosotros estamos con un bebé, ¿no es cierto?, que tiene hipoglicemia, entonces nosotros debemos utilizar un BIG de ¿cuánto hemos dicho? De 6 a 8. Y si estamos con un bebé prematuro, ¿no?, en primer día, las primeras horas de su primer día, entonces vamos a utilizar un volumen de 80 mililitros por kilo, y si escogemos una dextrosa adecuada, la de 10%, entonces le estaríamos dando un BIG de 5.6, que está acorde con lo que estamos planteando, que dicen, no, no es verdad, tendríamos que dar un BIG mayor. Entonces utilizaríamos, por ejemplo, una dextrosa al 12%, o podríamos utilizar una dextrosa al 12.5%. Estas dextrosas ya se preparan mezclando adecuadamente las dextrosas al 33 con dextrosas al 5%, ¿no? Y de esa manera se va logrando. Nosotros simplemente indicamos volumen, la dextrosa, y ya sabemos qué BIG vamos a ir dando y cómo vamos a ir aumentando. ¿Correcto? Las complicaciones, ¿no es cierto? Cuando tenemos una hipoglicemia sintomática, se debe actuar rápido, porque los daños en el sistema nervioso son severos. Hay injuria en el lóbulo parietal con alteraciones persistentes del desarrollo neurológico, ¿no es cierto? Epilepsia, por ejemplo. Hay injuria en el lóbulo occipital con alteraciones visuales, e inclusive hay daño en la sustancia blanca. En cambio, en la asintomática, ¿no es cierto?, en la asintomática, a pesar de que en la asintomática el valor puede estar menos de 30 miligramos por decilitro, ¿no es cierto?, no se han visto complicaciones a largo plazo. Por eso es que nosotros,
cuando un bebé está con una glicemia, ¿no es cierto? Por ejemplo, de 25 miligramos por decilitro y está asintomático, nosotros no vamos a darle un bolo de dextrosa. Es un error bolear con dextrosa al 10% a un bebé que tiene 25 miligramos por decilitro y está asintomático. Hay que recordar, más bien, no, eso no es adecuado. Más bien, lo que se debe hacer, el bolo es para los bebés que tienen síntomas, ¿correcto? Y que son menores de 47. Bueno, en todo caso, a ver, ¿qué hora es? Bueno, ya son las 9. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta acá? Hola. Doctor, ¿Sí? eh, buenos días. Sí, me quedó una duda más que nada cuando mencionó de que se tiene que desescalonar la glucosa. O sea, si ya está, ya incrementó, ¿no? Ya tiene más de 45 y se le da lactancia materna. Se le da la lactancia materna junto con la infusión de 6 a 8 miligramos por kilo, doctor. Así es. Así Y, es. y Se va, cómo, se va disminuyendo. A ver, vamos a poner esto de acá. Un momentito. ¿Están viendo mi pantalla? no, Hola. doctor, no se puede ver. A ver, un momentito. Un momentito. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor, ahora sí ya se puede ver. Ahora sí, ya. A ver, ¿en qué caso, por ejemplo? Planteémonos en el caso más complicado, que sea un sintomático, ¿no es cierto? Un bebé que está en alojamiento conjunto, ¿no es cierto? Está con su madre, madre primeriza, ¿no? Mamá primeriza, es una mamá primeriza, ¿no es cierto? Está en alojamiento conjunto, la madre le está dando de lactar y de pronto el bebé empieza a convulsionar, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, lo primero que debemos hacer, por supuesto puede convulsionar porque puede tener un problema neurológico, puede estar con sepsis, ¿no? Hay una serie de causas por las que un bebé podría convulsionar, estando previamente sano con su mamá, con una... ¿Me entienden? Ahora, pero lo primero que debemos hacer es dosarle la glucosa inmediatamente. Esa es la primera acción que debemos hacer ante un bebé que tiene algún signo clínico que, que sea diferente a lo normal en el bebé. Si este es un bebé, por ejemplo, que está convulsionando, nosotros inmediatamente debemos actuar y tiene dosándole la glucosa. Y si su glucosa es menor de 47, por ejemplo 40, entonces nosotros debemos inmediatamente instalarle un mini bolo de dextrosa al 10%, a 12 cc por kilo, de glucosa al 10%, directamente, ¿no es cierto?, endovenoso, en pasarlo en 5 minutos y colocar la infusión de dextrosa al 10%, con BIG de 6 a 8 miligramos por kilo minuto. ¿Ya? Ahora, y le controlamos a los 30 minutos o en algunas guías a la hora. ¿Qué pasa si la glucosa ya está en 50? O sea, está más de 45. Yo voy a continuar con lactancia materna. Por supuesto, si es que el bebé es sintomático, ¿no es cierto? Y ha convulsionado, ¿no es cierto? Quizás mientras esté en esta hora, todavía no le dé lactancia materna, esté momentáneamente sin lactancia, pero si ya reguló su glucosa en 45 o más de 45, entonces yo ya puedo iniciar lactancia materna, ¿no? Si el bebé ya, por supuesto, si el bebé tolera, evalúo y tolera la vía oral, obviamente, empiezo lactancia materna. Y paralelamente tengo que seguir con la infusión de glucosa.
y luego tengo que controlar, ¿no es cierto? Como hemos mencionado, ¿no es cierto? Si el bebé, ¿no es cierto?, al cabo de el primer o segundo día tiene ya controles de glucosas, 3 controles de glucosa tomados cada 4 horas o cada 6 horas, tiene glucosas estables, entonces ya no hay necesidad de continuar con el VIG, que se debe ir bajando de 6 a 8 miligramos por kilo minuto, se debe ir bajando a 4 a 6, que es el valor usual. Y llegando a 4 a 6 se puede retirar. Ya no se necesita ir bajando más el VIG, ¿no? Ahora, el volumen, imagínense que este es un bebé que no lacta, ¿no? Perdón, que tiene posibilidad de lactar, pero la mamá no tiene leche materna o es una mamá que está en la UCI y el bebé está en alojamiento, está solo, no está la mamá físicamente con él, ¿no? Entonces, el volumen de leche que se le debe dar es de 10 mililitros por kilo, 10 ml por kilo, ¿no? Ahora, si es que nosotros al momento de hacer el control de la glucosa es menos de 45, ¿no? Entonces nosotros debemos incrementar el VIG, y si el bebé tolera la vía oral, pues seguimos dándole cada 3 horas su leche como debe ser, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? Hola. Doctor, sí, otra pregunta. Sí. Doctor, bueno, usted dijo, claro, que los recién nacidos a términos y con buen peso, un peso adecuado, tienen, bueno, el riesgo es bien bajo, ¿no? Un 2% aproximadamente. Y dijo, Sí. pero a estos recién nacidos no se le va a hacer su glucotest. No, no, Y la no, única forma no, de... no, no. Antes, ¿no es cierto? Hacíamos el, el control de glucosa a toditos los recién nacidos, ¿ya? Y muchas veces en las guías de los hospitales se hacía el control a la hora. Poníamos en el RP, ¿no? Cuando nace el bebé, poníamos en el RP hemoglucotest primera y tercera hora de vida, ¿no? Y hemoglucotés a la primera hora salía, imagínate, en 30, ¿ya? 30 miligramos por decilitro. Entonces, si salía en 30, inmediatamente le colocábamos bolo, ¿ya? Pero eso estaba mal, porque no sabíamos que efectivamente hay una curva normal de glucosa, como como hemos visto. Mira, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Hay una, hay una disminución, vamos a decir, fisiológica de la glicemia del neonato. Y nosotros dosábamos la glucosa aquí a la hora, nos salía abajo y erradamente le dábamos bolo. Y ese bolo lo que causa es una hiperglicemia momentánea, que no es beneficiosa para el neonato. Porque o sea, imagínense, esa, esa hiperglicemia, ¿no es cierto?, hacía de que se haya un incremento en la producción de insulina, y luego manteníamos más bien la hipoglicemia, porque ya la insulina, en vez de estar baja, ¿no es cierto?, se incrementaba por el hecho del minibolo que le habíamos colocado, y no necesitaba. Entonces, por eso es que a los bebés, ¿no es cierto?, a los bebés que no tienen factor de riesgo, ¿no es cierto?, nosotros no le hacemos glicemia a las 2 horas, ni a la hora. En ninguna guía de práctica clínica actual está a hacer en bebés a término.
¿no? Solo a los que tienen factores de riesgo. Es más, muchas veces, porque en la mayoría de los hospitales es así, muchas veces las licenciadas de enfermería de NEO controlan controlaban a la hora, ¿no es cierto? O antes de las 2 horas, controlaban la glicemia, las veían en menos de 45, en menos de 47, y de frente le colocaban su bolo. Y ya no nos consultaban, ¿no? Entonces, esto ya se ha evitado. Ahora, como les digo, hacemos el control de la glicemia a las 2 horas, ¿no es cierto? Y solo en los bebés que tienen factores de riesgo, porque ellos son los que hacen estos inconvenientes. Por supuesto que existe la diabetes gestacional, ¿no? Que es muy rara y que se nos puede pasar, porque eso no lo vemos, ¿no? Y podemos tener un bebé normal, ¿no es cierto? Un bebé normal, a término, buen peso, buen Apgar, está en alojamiento con su mamá, lactando aparentemente bien, y nos hace hipoglicemia, pero más allá de la segunda o tercera hora, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? A ver. En todo caso, ¿podríamos continuar? ¿O paramos 5 minutos para empezar hiperglicemia? ¿Qué dicen? ¿Cómo hacen ustedes en estos casos? Depende de usted, doctor. Depende de mí. Ya. Ya. Bueno. Entonces, a ver, la hipoglicemia es el trastorno metabólico más frecuente, ¿no? Estoy seguro que van a ver hipoglicemia. El número mágico es 47. El momento adecuado es a las 2 horas. Van a estar en su serum y la enfermera le va a tomar la glucosa a su bebé, quizás a la hora, y le va a decir, doctor, tiene 30 miligramos por decilitro, y ya le puse su bolo. Y ustedes van a pensar que eso es una acción que no es adecuada, por más 30 miligramos por decilitro que tenga de hemoglucotés a la hora, porque lo mejor es tomarse a las 2 horas. Entonces, hay un número mágico, 47, en algunas guías es 45. Hay un momento a las 2 horas, y si se dan, y hay factores de riesgo por el cuales nosotros debemos estar alertas, porque a las 2 horas debemos tomarle la glucosa a esos bebés con factores de riesgo. A los bebés que están sanos, no. Correcto. Y luego de identificar que la glucosa está menos de 47, nosotros debemos pensar si es sintomático o
sintomático. Si es sintomático, hay que actuar rápido. Y eso significa bolo, mini bolo. 2 cc, otra vez. 2 horas, a las 2 horas, sintomático, 2 cc por kilo. Bebé pesa 3 kilos, nosotros le vamos a dar 6 cc de dextrosa al 10%. Y que lo pase rápido, en 5 minutos. ¿Correcto? Eso es lo que debemos hacer. Y colocar una dextrosa con un BIG de 6 a 8. Y para efectos prácticos, porque a veces, uy, ¿y cómo es la fórmula de velocidad de infusión de glucosa? No sé, ¿cómo hago? ¿No? Acá está. Tú vas a utilizar dextrosa al 10, por ejemplo. Si vas a utilizar dextrosa al 10, entonces, en un bebé, si tu bebé es un bebé a término, podrías utilizar 80 quizás ml por kilo y haces los cálculos. A ver, ejemplo, si el bebé pesa 3 kilos, correcto, si el bebé pesa 3 kilos, entonces en la indicación nosotros vamos a decir dextrosa al 10% sin electrolitos, es solo dextrosa el primer día, ¿no? Creo que ya han visto manejo de electrolitos en neonatos. El primer día es sin electrolitos, es dextrosa al 10% puro, ¿no es cierto? Dextrosa al 10%, ¿ya? Y le podemos colocar a un volumen, por ejemplo, de 90, 80, vamos a utilizar 80, pero 90 mililitros por kilo por día, ¿no? Y si es un bebé de 3 kilos, entonces es 90 por 3, 270 mililitros al día. Entonces, a este bebé le vamos a pasar dextrosa al 10% a 90 mililitros por kilo por día. O sea, vamos a pasarle, si pesa 3 kilos, 270 ml en todo el día. Y para la indicación a la enfermera, esos 270 la dividimos entre 24, ¿no es cierto? 270 entre 24, lo que salga, ¿no es cierto? A ver, a ver, 270 entre 24, eso sale 11.2, podemos colocar 11 cc por hora, y eso lo pasan con bomba de infusión. Y esa es la indicación, dextrosa al 10%, 11 cc por hora. Y ahí estamos dándole al bebé una dextrosa con un BIG entre 6 a 8. Y si tu enfermera es experta, ¿no es cierto? Y tú dices, no, pero 90 no es mucho volumen, el volumen en un bebé podría ser solo de 60 a 80 o 70 alrededor. Bueno, perfecto. Entonces tendrías que incrementar la concentración de tu glucosa y podrías utilizar el volumen de 80, pero ya con otra dextrosa. Porque si tú utilizas tu dextrosa al 10, solamente tienes un BIG de 5.6. Que, miren, para efectos prácticos, ¿no es cierto? Para efectos prácticos, ¿no es cierto? Un BIG de 5.6, que es cercano a 6, podría utilizarse como medida posterior a un, a una, a un bolo de glucosa, si es que lo quisieran hacer. Pero si quieren hacerlo como debe ser, pueden utilizar una dextrosa al 12.5 al volumen de 80, que es lo que le toca. ¿Correcto? ¿Alguna duda respecto a esto? Porque esta es la parte práctica que me interesa que quede bien. Y esta es una tablita, ¿no? En donde no se necesita manejar la fórmula necesariamente. ¿Alguna duda?
Hola. Creo que no, doctor. Ya está, listo. Excelente. Bueno, avanzamos entonces. Hiperglicemia neonatal. Entonces, vamos con uno que era frecuente, el más frecuente, ahora uno que no es tan frecuente porque esto lo van a ver básicamente cuando los bebés están ingresados. A ver, la hiperglicemia... Doctor. ¿Aló? ¿Sí? Sí, disculpe, es que no se visualiza sus diapositivas. Oh, ¿y la anterior tampoco? No, doctor. No le creo. Uy, me han dejado hablando sin visualizar nada. A ver, un momento. Carambas. Carambas. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Carambas. Y les estaba explicando este cuadro hace un momento. Eso se ha entendido. ¿Este cuadro lo ven? ¿Lo ven bien? Sí, señora de doctor. Sí, doctor. Este es un cuadrito práctico para poder manejar los volúmenes y las concentraciones de dextrosa para determinar los BIGs. Cómo aumentar, cuánto disminuir, qué dextrosa usar, ¿no? Bueno, ya. A ver. Doctor, no se preocupe, sí se entendía porque ese cuadro ya lo habíamos visto, entonces sí se entendía lo que decía. Ah, ya, de cómo incrementar el BIG manteniendo un mismo volumen, ¿no? Por Sí, ejemplo, doctor. sí, ya está, listo. No hay vuelta que darle. Ya está. Hiperglicemia. La hiperglicemia a menudo se define como glucosa en sangre mayor de 125 miligramos por decilitro. Por lo menos eso es lo que está en la mayoría de las guías y las revisiones. En el UpToDate, esta información está extraída del UpToDate. Entonces, se define como glucosa mayor de 125 miligramos por decilitro o, ojo, en sangre. O sea, es esa que yo detecto con mi hemoglucotest, con la maquinita al pie del paciente. O una glucosa plasmática, esa que llevo yo al laboratorio central, mayor de 150 miligramos por decilitro. Entonces, en hiperglicemia, esos son los números mágicos. 125 miligramos por decilitro en glucosa de hemoglucotest. Ahora, sin embargo, estos niveles se observan con frecuencia durante las infusiones de glucosa en recién nacidos. Ojo, especialmente cuando nosotros le hacemos la infusión de glucosa en recién nacidos que son extremadamente prematuros. Aquellos, por ejemplo, que tienen 27 semanas, 26 semanas, 28 semanas, ¿no? Estos bebés pueden hacer tranquilamente glucosas mayores de 125, ¿no? Y pueden no requerir intervención. Sin embargo, la mayoría de los neonatólogos se preocupan por la hiperglicemia cuando la concentración de glucosa plasmática, o sea, la que se envía al laboratorio, excede a 180 o 200 miligramos por decilitro. O sea, si bien es cierto, estos valores ya indican hiperglicemia, nosotros actuamos, o sea, si yo detecto, ejemplo, 150 de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Yo realmente no me asusto mucho, pero le voy dosando, le voy enviando una muestra al laboratorio para dosar glucosa plasmática. Y me voy a asustar, me voy a preocupar si esta glucosa está encima de 180 a 200 miligramos por decilitro, que es donde voy a actuar recién, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se requieren concentraciones de glucosa más altas de estos 125, ¿no es cierto?, para que esta hiperglicemia pueda producir hiperosmolaridad o la diuresis osmótica que nosotros sabemos que se presentan en los niños con diabetes o en los diabéticos adultos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Pero para que estos sean clínicamente importantes, se necesitan niveles de hiperglicemia mucho más altos para que ocurra esto que acabo de decir. Por eso que, si bien es cierto, estos valores que ven ustedes en pantalla definen hiperglicemia, 180 a 200 es lo que se considera de manera práctica para hacer los manejos. Ahora, en cuanto a la glucosuria, que es otra de las cosas que también uno espera si hay hiperglicemia, hay que saber que la excreción de glucosa en la orina, en los recién nacidos hiperglicémicos, está determinada obviamente por el grado de hiperglicemia y, por supuesto, por la capacidad de reabsorción de glucosa de los túbulos renales. Y por otro lado, los recién nacidos, hay que saber que ellos tienen una capacidad reabsorbente variable de glucosa, que puede verse súper reducida en los que están enfermos o son prematuros, ¿no? El efecto neto es que la glucosuria sola no es un buen marcador de hiperglicemia, ya que puede ocurrir a concentraciones normales de glucosa en sangre. O sea, glucosa normal y puede hacer glucosuria, un neonato, ¿no? Porque sabemos que la capacidad de reabsorción de glucosa en los túbulos renales es variable, ¿no? Y estas son variables porque hay inmadurez del túbulo proximal, básicamente en la prematuridad. Y por otro lado, al revés, una hiperglicemia leve, ¿no es cierto? Estas que van antes del 180, antes del 200, ¿no es cierto? Hiperglicemia, pero leve, puede asociarse con poca o ninguna glucosuria en lactantes, ¿no es cierto? O en neonatos, perdón, que tengan túbulos proximales maduros, ¿no? Por ejemplo. En cuanto a la patogénesis, ¿no es cierto? La hiperglicemia ocurre típicamente cuando un recién nacido no puede adaptarse a la infusión de glucosa parenteral. Fíjense, esto es sumamente importante. O sea, la hiperglicemia mayoritariamente ocurre cuando un recién nacido no se adapta a la infusión de glucosa parenteral. O sea, no disminuyendo la producción de glucosa endógena, o sea, el bebé le llega glucosa por la vía parenteral porque le estamos infundiendo glucosa y él sigue produciendo glucosa endógena, ¿cierto? No disminuye la producción cuando eso es lo que debería hacer. O si no logra aumentar la captación de esa glucosa periférica o almacenarla de otra manera. Entonces, es por eso que la hiperglicemia ocurre básicamente cuando un recién nacido no puede adaptarse a la infusión de glucosa parenteral, ¿no? Y es por eso que la hiperglicemia está generalmente relacionada con una condición clínica asociada, prematurez extrema o sepsis, en donde el bebé está siendo infundido de glucosa, con infusión de glucosa, ¿no? Entonces, la patogenia de la hiperglicemia en recién nacidos prematuros, básicamente, entonces, está dado por los tres aspectos importantes. Una respuesta deficiente a la insulina. La respuesta inadecuada a la insulina en los lactantes, sobre todo esos que son los que son de extremo bajo peso, hiperglicémicos, se relaciona con un procesamiento defectuoso de la proinsulina en las células beta de los islotes, ¿ya? En cuanto a la supresión incompleta de la producción de glucosa, ¿no es cierto? Esta supresión de la producción de glucosa hepática hay en respuesta a la infusión de glucosa, también varía en lactantes inmaduros, ¿no es cierto? Y es incompleta, ¿no es cierto? Ellos deberían suprimir la producción de glucosa extraída desde sus reservas, sin embargo, esto no se maneja adecuadamente y sigue la producción de glucosa. Y finalmente, por aumento de la secreción de hormonas contrarreguladoras asociadas al estrés, ¿no es cierto? Es decir, hay estrés, ¿no es cierto?, por todo lo que
por todo lo que establece un recién nacido prematuro, y este estrés hace de que haya secreción de epinefrina, secreción de cortisol, ¿no es cierto? Y esta secreción de hormonas que, como hemos visto, son contrarreguladoras, favorecen a la producción de glucosa. ¿Y qué causa esta hiperglicemia? Como ya hemos dicho, administración parenteral de glucosa, ¿correcto? La prematuridad, la sepsis, el estrés, hay fármacos que causan hiperglicemia y obviamente la diabetes neonatal. En cuanto a la administración parenteral de glucosa, ¿no es cierto? A ver, nosotros administramos glucosa parenteral a la mayoría de los recién nacidos prematuros, obviamente, o aquellos que están enfermos, porque siempre se retrasa la alimentación enteral, ¿no? La alimentación enteral en un prematuro o en un bebé enfermo no es adecuada. Entonces tenemos la necesidad de administrar glucosa parenteral, ¿no? La hiperglicemia neonatal a menudo ocurre en este entorno, ¿no? Debido a cambios en el metabolismo y los requisitos de glucosa. Y esto hace que nosotros estemos regulando las velocidades de infusión, ¿no? Y si los recién nacidos que reciben esta administración parenteral de glucosa tienen sepsis, son prematuros y encima tienen estrés, todos estos factores afectan, por supuesto, el metabolismo de glucosa y aumentan el riesgo a hiperglicemia. En prematuridad, ¿no es cierto? Con frecuencia se desarrolla hiperglicemia, inclusive en los prematuros, inclusive en ausencia de altas tasas de infusión de glucosa. Es decir, estamos infundiendo B y Gs adecuados para el bebé prematuro y entran en hiperglicemia. Los mecanismos propuestos más o menos incluyen, por ejemplo, reducción de la secreción de insulina en los prematuros, la supresión incompleta de la producción de glucosa, como hemos dicho, y la respuesta al estrés. Todo esto en un entorno de un bebé prematuro, ¿no es cierto?, de prematuridad, hace que a pesar de nosotros estar infundiendo B y Gs normales, adecuados, puedan hacer hiperglicemia estos bebés. En sepsis, ¿no es cierto?, la hiperglicemia, la hiperglicemia per se podría ser un signo de presentación inespecífico de sepsis en un neonato con concentraciones de glucosa previamente normales. O sea, muchas veces tenemos bebés ingresados, ¿no es cierto?, por X y Z motivos, ¿no?, que empiezan a tener un bebé, por ejemplo, un bebé con depresión neonatal, que lo hemos ingresado para vigilar signos de alarma, ¿no es cierto?, y en su evolución presenta hiperglicemia. Eso puede ser un signo inespecífico de sepsis y me obliga a descartar sepsis, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos? Bueno, respuesta al estrés, ¿no? Otra vez disminución en la liberación de insulina y la reducción de la utilización periférica de la glucosa. Eso hace que en condiciones de sepsis haya hiperglicemia. Y otro dato importante en torno a la sepsis y la hiperglicemia es que la hiperglicemia, hablando de sepsis, se asocia fuertemente a sepsis por hongos, a sepsis fúngica, que a sepsis bacteriana. Sobre todo si estamos con un prematuro, por ejemplo, extremo, un prematuro que está recibiendo nutrición parenteral, que está invadido con catéteres múltiples, etcétera, ¿no? En cuanto al estrés, ¿no es cierto?, como sabemos, la respuesta al estrés en una enfermedad crítica para un bebé, ¿no es cierto?, produce liberación, pues, de hormonas contrarreguladoras, ¿no? Epinefrina, cortisol, y eso por sí solo, por ser hormonas contrarreguladoras y en niveles altos, pues el estrés provoca hiperglicemia, ¿no? Y por fármacos, ¿no es cierto?, finalmente, por fármacos, la hiperglicemia es una complicación frecuente de la terapia
con glucocorticoides, que a veces se instala en los neonatos que están ingresados, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un bebé está en ventilación mecánica y nosotros hemos decidido ya retirarlo, pasarlo de ventilación mecánica a una ventilación menos invasiva, ¿no es cierto? Ya sacarlo del ventilador, lo que le llaman destetarlo del ventilador, y el bebé no responde adecuadamente, hay veces nosotros utilizamos corticoides, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los corticoides pueden producir hiperglicemia, especialmente en aquellos neonatos que son extremadamente bajo peso. Muchas veces hay bebés ingresados que tienen convulsiones y nosotros pasamos a utilizar, por ejemplo, fenitoína. La fenitoína es un fármaco que provoca hiperglicemia, y obviamente los beta-adrenérgicos, que son muy utilizados en las UCIs neonatales cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, hay bebés que no mantienen la presión adecuada y que están con hipotensión, ¿no es cierto?, que están con CID, con sepsis, y nosotros necesitamos usar dopamina. La dopamina también es causa posible de hiperglicemia en neonatos. Y por supuesto la diabetes neonatal. En cuanto al manejo, ¿no es cierto? Ya hemos dicho de que a pesar de que se establece hiperglicemia cuando estamos en glucosas mayor de 125, en algunas guías dicen 130, 125 es el número mágico, ¿no es cierto? Ya sabemos que en el transcurso de ese tramo entre 125 y 180 puede haber hiperglicemia, pero esta hiperglicemia puede que no cause mayor problema. ¿Cuándo vamos a actuar? Cuando la glicemia es mayor de 180 o 200 miligramos por decilitro. Y la estrategia es reducir la velocidad de infusión de glucosa. Esa es la estrategia. Y si estamos con un BIG, ¿no es cierto?, que debemos, por eso es que cuando nosotros hacemos el RP, la indicación en la historia clínica, nosotros debemos colocar al costado de las indicaciones cómo estamos infundiendo la glucosa, ¿no es cierto?, a cuánto cc por hora, y también debemos colocar el BIG. Entonces, si nosotros en este prematuro estamos manejando un BIG, por ejemplo, de 9 miligramos por kilominuto, eso significa que, y está con hiperglicemia, está con una glicemia de 190, ¿no es cierto? Entonces, la primera acción que debemos hacer es reducir este BIG de 4 a 6 miligramos por kilominuto, ¿correcto? O utilizamos esa tablita que les hemos mostrado, por ejemplo, o hacen los cálculos y vamos reduciendo el BIG. Y de manera práctica, aquí lo he colocado al costado, esto es una cosa, de manera práctica, si estábamos utilizando dextrosa al 10%, podemos usar dextrosa al 5% directamente. No hacer lo que muchas veces hacen algunos colegas de decir, está con 200 miligramos por decilitro, le quitamos la dextrosa y solo lo dejamos con cloruro. No, lo que hay que hacer es reducir el BIG, ¿de acuerdo? Reducir el BIG. Y obviamente hacer, de acuerdo a las guías, hacer un control a los 30 minutos, a la hora, ¿no es cierto? Y ver cómo va el monitoreo de la glicemia, ¿no es cierto? Ahora bien, si la glicemia, por otro lado, es mayor de 200 a 250 miligramos por decilitro, ya es una glicemia importante, entonces ya esto abre paso al uso de insulina. Si es que tenemos insulina. Obviamente, si estamos en un lugar alejado y no hay insulina, no nos queda otra que utilizar el recurso de reducir la BIG, ¿no? Pero si estamos ante una glicemia de 200 a 250, lo mejor es utilizar insulina. ¿Por qué? Porque mejora la tolerancia a la glucosa, ¿no es cierto? Porque permite la provisión de más calorías,
Porque imagínense, si nosotros vamos reduciendo la B y G de 4 a 6, por ejemplo, vamos a reducir la cantidad de calorías. Y si esto se mantiene en el tiempo, podemos hacer que el bebé no esté consumiendo las calorías que apropiadamente debería consumir para su edad. Y es por eso que ante estados de hiperglicemia que son, vamos, permanentes y altos, una estrategia es utilizar insulina para seguir dando VIGs adecuados y con la insulina bajar la glicemia. ¿Entienden? Esa es la estrategia. O sea, yo utilizo insulina para seguir dando VIGs adecuados, para seguir dando un aporte calórico adecuado, ¿no es cierto? Y sin embargo, controlar la glicemia, ¿no? Por eso es que promueve el crecimiento de los bebés que permanecen hiperglicémicos a velocidades de difusión de glucosa reducidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en forma práctica? Se utiliza primero la insulina regular, ¿no? Y se debe diluir a 0.1 unidades por mililitro. Y la primera acción es pasar bolos. Y se pasa un bolo de 0.05 a 0.1 unidad por kilo. ¿Correcto? Y se controla en 1 hora. ¿De acuerdo? Si esta glicemia no disminuye y se mantiene, entonces se podría repetir hasta 3 bolos cada 4 a 6 horas. Hasta 3 bolos cada 4 a 6 horas. Y si con esto no se controla, entonces no nos queda otra que hacer infusión continua. Infusión continua. ¿Correcto? Otra estrategia que es muy importante que nosotros la mantengamos, y ahí les presento una forma práctica de poder hacer que nosotros en NEO, todos nuestros residentes lo tienen en el CEL a mano. Cuando nosotros tenemos bebés que tienen esas glucosas por encima de 200, 250, 300, ¿no es cierto? Y con el primer bolo no hay disminución, muchas veces, como hemos dicho, hacemos insulina en infusión, no continua en 24 horas, no, sino con una metodología que se llama escala móvil. Esta está adaptada para neonatos, ojo. Se utiliza dextrosa al 5%, ¿no es cierto? Nunca se utiliza cloruro. Dextrosa al 5%. Y nosotros mezclamos en 50 ml de dextrosa al 5%, agregamos insulina a una cantidad de 5 unidades por kilo. Por ejemplo, si el bebé pesa 3 kilos, a estos 50 ml de dextrosa al 5 le agregamos 15 unidades de insulina. Y al hacer esta mezcla, por regla práctica, pues ya están los cálculos establecidos, 1 mililitro de esta mezcla, 1 mililitro de esta mezcla, implica tener 0.1 unidad por kilo. 0.1 unidad por kilo. ¿Correcto? Entonces, nosotros lo que hacemos para bajar esa glucosa que está en 300 es este esquema que está aquí abajo, teniendo ya con esta mezcla ya establecida. Obviamente esto se pasa en bomba y si la glucosa está más de 200 miligramos por decilitro, nosotros calibramos nuestra bomba para que pase esta infusión a 0.5 mililitros por hora. Y le hacemos un control a la hora, ¿correcto? Si es que la glucosa, si la glicemia está entre 200 a 180 miligramos por decilitro, volvemos, por eso se llama escala móvil, porque volvemos a manipular la bomba de insulina y ahora la colocamos a 0,4 mililitros por hora. Y así vamos bajando poco a poco, ¿no es cierto?, hasta que
tenemos, por ejemplo, que la glicemia está entre 140 a 120 y lo mantenemos a 0.2 mililitros por hora en la bomba. Manipulamos la bomba para lograr esta velocidad y suspendemos nuestra escala móvil cuando la glicemia es menor de 120 miligramos por decilitro. Ahí se suspende. ¿Correcto? Esto es un esquema súper práctico para manejar hiperglicemias que están por encima de los 200 miligramos por decilitro. Ahora, si es que en alguno de los controles la glicemia se mantiene, pues vamos a continuar otra hora más, ¿no es cierto?, con esta misma velocidad de infusión y volvemos a hacer los controles respectivos, por supuesto. Pero para hacer la infusión de glucosa en escala móvil o en infusión continua, ¿no es cierto?, hay que tomar en cuenta la adherencia de la insulina al tubo de plástico. Porque la insulina, no sé si ya lo han visto, la insulina, cuando la vamos a pasar con el tubo, con esa vía endovenosa, si nosotros colocamos la preparación directa, ¿cierto?, y la colocamos en el frasco y empezamos a pasar, la insulina se va a adherir al tubo y no le va a llegar al bebé la concentración que debiera. Por eso es que se debe cebar la enfermera tiene que cebar el tubo de la vía endovenosa que se va a utilizar con insulina, ¿no es cierto?, más o menos unos 20 minutos para que evitar esta adherencia de la insulina al tubo de plástico, ¿no? Es una cosa práctica que deberíamos tomar en cuenta en cuanto a hiperglicemia. En cuanto a hiperglicemia, me parece que eso es todo lo que quería comentarles. Les agradezco mucho por estar el día de hoy en esta plática. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esta parte. Hola. Sí, tengo una pregunta. Bueno, sí. No sé si me podría ilustrar un ejemplo en cuanto a la escala móvil. ¿Aló? A ver, no te escucho. Hola. Doctor. A ver, sí, dime. ¿Escucha? Sí, te escucho ahora, sí, dime. Hola. 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 Se le fue la señal, creo, doctor. ¿A mí? ¿Ahora ya regresó? ¿Me ven? No, al alumno. Ah, ya. ¿Qué decía su compañero? ¿Algo de escala móvil? ¿Que vuelva a explicar lo de la escala móvil o una pregunta acerca de la escala móvil? Sí. Hola. ¿Me escucha bien? Sí, ahora te escucho. Hola. Hola. No te escucho. O se me fue la señal. No, doctor, se le escucha entrecortado al compañero. Ya. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esta parte de hiperglicemia? Doctor, Doctor, mi ¿ahora me compañero escucha bien? pregunta si es que puede darnos un ejemplo de la escala móvil. ¿De escala móvil? Ujú. Ya. A ver, bueno. ¿Ven la pantalla?
Sí, doctor. Ya. Bueno, a ver. Primero, una estrategia para disminuir hiperglicemias arriba de 200 miligramos por decilitro. Hay que entender que un bebé un bebé con hiperglicemia es un bebé que está ingresado, ¿correcto? Que está con infusión de glucosa o está con nutrición parenteral donde está metida la glucosa ahí también, ¿no? Es un bebé que está ingresado, es un bebé prematuro, un bebé con sepsis, con prematuro y con sepsis también, ¿no es cierto? A la vez. Es un bebé delicado, un bebé que está, esos son bebés que están en la UCI, básicamente, ¿no? Entonces, es un bebé que está ingresado. Entonces, en ese escenario de un bebé delicado, es usual que estos bebés hagan hiperglicemias, ¿no? Cuando la hiperglicemia es mayor de 200 miligramos por decilitro, 250, 300, una estrategia que se utiliza mucho es infundir glucosa por escala móvil, por el método de escala móvil. ¿Cómo nos va a ayudar este cuadro? Primero, este cuadro nos va a ayudar a preparar la solución de glucosa, de insulina que vamos a infundir. Eso es lo primero. Este cuadro nos va a facilitar la preparación de la insulina. ¿Y qué le vamos a decir a la enfermera? Lo que está aquí. Dextrosa al 5%, 50 mililitros, y las unidades de insulina que vamos a colocar en esos 50 mililitros se establece por esta relación. 5 unidades de insulina por cada kilo de peso. Entonces, si estamos con un bebé, por ejemplo, de 3 kilos, vamos a suponer, entonces vamos a utilizar 15 unidades de insulina. Y debemos agregar esas 15 unidades de insulina, la insulina normal, a 50 ml de dextrosa al 5%. Esa mezcla ya es la mezcla estándar para ser usada en nuestra escala móvil. No le vamos a agregar absolutamente nada más, porque haciendo esta mezcla, yo tengo que un mililitro, un ml, va a tener 0.1 unidad por cada kilo, que es lo que se requiere. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero pasar, ¿no es cierto? Si yo quiero pasar, si mi glicemia, como vuelvo a repetir, está en 250 o en 300, entonces yo voy a arrancar con lo que yo vea acá. La escala móvil es para glicemias mayores a 200. Entonces, si yo tengo 300, inmediatamente esta mezcla yo la voy a pasar a 0.5 mililitros por hora. ¿Correcto? A 0.5 mililitros por hora. ¿Está bien? Ahora, si tú quieres saber cuántas unidades por hora estás pasando, por ejemplo, podrías ir al cuadro que está arriba, y si nuestro bebé tenía 3 kilos, 1 mililitro, ¿no es cierto?, tiene 0.3 unidades. Y si le voy a pasar 0.5 ml en una hora, mire, es medio mililitro en una hora, ¿correcto? Por eso que se pasa con bomba. Si quieres saber cuántas unidades le estás pasando, le estarías pasando la mitad de esos 0.3 unidades, 0.15 unidades en una hora. Pero olvidémonos de las unidades, porque ya esto está de manera práctica en ml directo de esta mezcla, ¿correcto? Es por eso que si yo tengo un bebé que tiene hiperglicemia de 300 miligramos por decilitro, inmediatamente nosotros empezamos con este volumen de infusión de 0.5 ml por hora. Y le controlamos a la hora. Si a la hora está entre 200 a 180, bajamos y ahora regulamos la bomba
manipulamos la bomba y ya, porque la bomba tiene para manipular esto, ¿no es cierto? Le pongo 0.5 al inicio, ahora ya le toca 0.4 mililitros por hora. Y avanzamos una hora más a esa velocidad. Y volvemos a controlar la glicemia. Un bebé con hiperglicemia en sí requiere que el médico, el residente, esté pegado al paciente para ir controlándole hora a hora la glicemia. Sobre todo cuando se utiliza escala móvil, ¿no? Porque muchas veces los bolos hacen, porque depende de la idiosincrasia de cada bebé. A veces uno utiliza la estrategia de bolos, ¿no es cierto? Y le provocamos una hipoglicemia, ¿no? En cambio, de esta manera, la reducción va lentamente. ¿Qué pasa si mi control permanece, por ejemplo, en mi control permanece entre 200 y 180? Bueno, continúo una hora más a este volumen de infusión y la glicemia va a ir disminuyendo lentamente. ¿Correcto? Y se suspende la escala móvil cuando la infusión cuando la glucosa, la glicemia en el bebé está por debajo de 120 miligramos por decilitro, ahí ya se suspende la escala móvil. Como la cantidad de volumen que se pasa es mínima, miren, 0.5 mililitros en una hora, hay que tomar muy en cuenta esto de la adherencia de la insulina al tubo de plástico. Por eso es que el tubo de plástico que se utiliza en las vías de infusión debe ser cebado previamente. ¿Aclaró tu duda o tienes alguna otra duda más? Sí, doctor, sí le aclaró. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco por estar acá en esta plática. Espero que se les haya, espero haber establecido los puntos más importantes acerca de estos dos temas. Y gracias por estar ahí. Nos vemos. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.